Necesito por favor que abran sus cámaras, si son tan amables, para tomar el reporte, primero para conocernos y tomar el reporte fotográfico de todos los que están ingresando. Entonces esta es la web de diseño experimental del periodo 16.1 del año 2023. Mi nombre es Diego Alberto Daza Castillo, soy agrónomo. Tengo una especialización y maestría en la parte de bioestadística, especialización en estadística y maestría en bioestadística. Y nos acompañan como docentes de apoyo el profesor Diego Naranjo, ¿sí? El profesor Oscar Mauricio Moya, el profesor William Javier Cuervo y la profesora Arsenet Vargas, ¿sí? Entonces, los profesores Naranjo, Moya y Cuervo, pues son de formación agrónomos y tienen pues sus especializaciones y han trabajado el componente investigativo. La profesora Arsenet, ella es de formación de base profesional del área pecuaria, zootecnista, y pues también ha desarrollado procesos de investigación. Entonces, todos los docentes están facultados con los conocimientos para apoyar el proceso. La atención del curso la hacemos vía contacto en foros, o sea, nuestro espacio central de interacciones foros. Las noticias del curso, los enlaces y el enlace del grupo Teams y el enlace del equipo Teams, más bien el enlace del equipo Teams y el enlace del Drive, la carpeta central que manejamos todos los archivos del curso, los encuentran en el foro noticias. Entonces, si necesitan algún archivo, van al foro noticias. Si se cerró la tarea 1 y quieren ejecutar la actividad que por alguna circunstancia no lo pueden entregar, van al foro noticias, ¿sí? Si necesitan el Drive donde están todos los archivos del curso, van al foro noticias. ¿Listo? El foro noticias se encuentra en toda la información. Nosotros vamos a trabajar con el software R, la versión 4.2.2, ¿sí? Si tienen algún problema con la instalación del programa o algún problema que en el desarrollo del ejercicio en el programa, ¿sí? Eso se atiende vía Teams. A punta de correos no se puede porque es muy complicado, ¿sí? O sea, el programa puede fallar por diversas circunstancias. Entonces, es más práctico hacerlo vía Teams. Entonces, en Teams se conectan al equipo Teams y hacen la sugerencia. O, personalmente, pues usted sabe que Teams, si encuentra usted una persona, le escribe, ahí mismo le entra el mensaje. Entonces, también personalmente también se atiende. ¿Listo? El curso es aplicado a las ciencias agrícolas y los documentos que se entregan son aplicados a las ciencias agrícolas. En la tarea 1, fue muy común que aunque el primer punto se les decía consulten un video, hubo muchas personas que no lo consultaron, ¿sí? Entonces sacaron los conceptos de los textos, no quiere decir que estén mal, pero no es práctico porque pues yo les doy casi que literalmente muy digerido los conceptos para que facilite el proceso de asimilación, porque tener conceptos meramente estadísticos no son prácticos para un curso aplicado a las ciencias agrícolas y pecuarias, porque también lo toman los estudiantes de zootecnia. ¿Listo? Entonces, en este curso no es que ir a correr a buscar textos, porque los textos se los doy. Les doy el libro de Ruesga, que es el libro de diseño experimental, eventualmente el libro de Balsarini, y cuando los conceptos son complicados, entonces yo mismo a los conceptos les doy un video y lo único que tienen que entregar en materia de conceptos es una síntesis concreta, ¿sí? Por lo mismo, en este curso no hay, por ejemplo, que usted tenga que citar en norma para nada porque es una síntesis de los conceptos que yo les estoy dando, ¿sí? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, profe, estamos claros. Listo. Bueno. Sí, profe. A la par del software R vamos a trabajar el libro de experimentación agrícola de Idania Ruesga,
una investigadora cubana que con un grupo de profesionales desarrollaron un libro muy sencillo. Las fórmulas están en el libro, las hipótesis están en el libro, ¿sí? Eventualmente, cuando, por ejemplo, le pido las fórmulas del libro de Ruesga, pueden digitarlas o eventualmente, pues, señalar también el pantallazo. No hay ningún lío que pongan el pantallazo porque igualmente ahí está el concepto de la fórmula, ¿sí? No tengo ningún problema. De hecho, resulta muy dispendioso ponerse a editar fórmulas en Word si uno no es especialista o si no trabaja LaTeX o alguna cosa que le permita editar fórmulas. ¿Listo? Entonces las fórmulas también las pueden poner. Lo que buscamos con la parte de las fórmulas es que ustedes entiendan de dónde salen los cálculos. ¿Sí? Porque meramente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trabajar un software, vamos a aprender unas metodologías de diseños experimentales y vamos a correrlas o procesarlas en el software. ¿Sí? Y vamos es a aprender más a enfocarnos. El software es un mecanismo. Usted puede sacar diseños experimentales a punta de Excel o como lo sacaba en mis años de estudiante. Nosotros lo sacábamos a punta de hojas cuadriculadas. En ese tiempo existían las famosas hojas de examen. Y nosotros con los mamotretos de hoja sacando todos esos cuadritos, ¿sí? Comprenderán que cuando usted le corre un denominador, pues todo el ejercicio le queda mal. O sea, las probabilidades de fallar cuando uno está haciendo esto manualmente, de 10 procesamientos que uno haga, por ahí 7 salen bien y los otros 3 eventualmente se les corre un numerito. Por eso nosotros no trabajamos manualmente esto. Ustedes pueden trabajar softwares estadísticos especializados como SAS, softwares libres como R. La universidad tiene licencia de un software que se llama StarGraph y lo que pasa es que no permite instalación en los equipos de los estudiantes y por eso no se usa, no se ha utilizado. IBM tiene el software que se llama SPSS. La Universidad de Córdoba en Argentina tiene Infostat, que es otro software, ¿sí? Por software no hay lío, software es lo que hay. ¿Por qué usamos R? Porque es el software libre más utilizado y aceptado en el mundo, tiene versión libre y lo puede descargar cualquier persona y tiene la interfase que van a usar ustedes o que estamos usando ustedes, que es RStudio. No es más por ahí. A mí también me pueden, si no son de mi grupo, no tengan problema, me pueden escribir a mí si tengo, yo tengo la disposición siempre de atenderlos y vamos a trabajar como trabajamos en la unidad 1, en la tarea 1, perdón, con jornadas de apoyo. Entonces, ¿qué es una jornada de apoyo? Pues nos citamos todos y nos ponemos a desarrollar todo como si fuera yo un estudiante más, desarrollo todos los conceptos. Entonces, usted puede sacar los conceptos de los textos, puede sacar los conceptos de los videos que yo hago, o puede sacar los conceptos de la jornada de apoyo. Yo no tengo ningún problema que lo hagan de cualquier fuente. De hecho, los que vienen un poquito retrasados porque toman de pronto muchas materias, prefieren muchas veces ajustarse a las jornadas de apoyo. Si usted en la jornada de apoyo entiende mejor el concepto, pues yo no tengo ningún problema. La idea es tener conceptos concretos, claros y aplicables y no complicarlos con las minucias estadísticas que tienen los libros de estadística de base, ¿sí? Aquí usted no verá un libro, por ejemplo, de Walpool, Navidi, Canavos, que son libros especializados en estadística. Aquí trabajamos el libro de experimentación agrícola de la profesora Diana Ruesga y su grupo. Trabajamos el libro de la profesora Mónica Balsarini y pare contar, ¿sí? Y los videos que yo hago. Y los videos que yo hago, pues les entrego los tutoriales para procesamiento. ¿Listo? Entonces, ¿estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Señor. Sí, señor. Bueno, Sí, entonces, señor. ahora sí, ya podemos cerrar nuestras cámaras para que la comunicación sea más fluida. Cuando termine la web, entonces el video, yo no les mando nunca el link, sino les sube el video a la carpeta Drive. Entonces, para consultarlo, simplemente ingresar a la carpeta Drive. ¿Listo? Para no complicarnos con correos de enviarles que este es el enlace del video, nada. El enlace del video también, cuando lo suba a la carpeta Drive, pues se lo gestiono o se lo pongo en el espacio de web conferencias. Las web conferencias tienen un espacio en el entorno inicial y ahí ustedes encontrarán ¿qué? Se desarrollan. Y la convocatoria se hace al correo institucional, porque hay compañeritos que por diversas circunstancias no ingresan al campus, entonces no ven la convocatoria lista. Entonces, en este momento ya comparto pantalla.
Entonces aquí me confirman, por favor, si observan mi pantalla. Sí, señor. Profe, confirmado. Sí, señor. Si hay distorsión en ruido de fondo, me avisan, ¿listo? Bueno, entonces, esta es la primera web de diseño experimental, ¿sí? El tema de los las bases conceptuales del diseño experimental, ¿sí? Vamos a trabajar el diseño completamente al azar en esta actividad que estamos desarrollando. Trabajamos los diseños completamente al azar, entonces tenemos el diseño completamente al azar y el diseño bloques completos al azar, ¿sí? El diseño básico el diseño básico, perdón, del curso de diseño experimental y de toda la teoría de diseño experimental es el diseño completamente al azar. Y de ese van derivando los otros. Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, un factorial, pues un arreglo que se hace con un diseño, es una modificación al diseño completamente al azar. El diseño completamente al azar es para condiciones homogéneas y cuando no tengo condiciones homogéneas voy a formar bloques, ¿sí? Entonces vamos a ir mirando toda esa parte. Algunos conceptos básicos. La estadística tiene una parte descriptiva y una parte inferencial. Y en las técnicas inferenciales está la prueba de hipótesis y un caso de la prueba de hipótesis es el análisis de varianza. Entonces, casi siempre o en todos los casos donde desarrollemos procesamientos de datos, debemos hacer una estadística descriptiva que es la organización de los datos, bien sea en tablas de frecuencias o en histogramas, ¿sí? O en gráficos de acuerdo al tipo de variable, lo que vamos a ver hoy. Y la parte inferencial, pues es el análisis de varianza. En este caso, el análisis de varianza está enfocado a variables de tipo cuantitativas y trabajamos continuas y trabajamos discretas. No quiere decir que haya técnicas experimentales que no se tengan técnicas experimentales para, un momentico, que no se tengan técnicas experimentales para, observar mi imagen, ¿cierto? Mi cara. Sí, señor. No, esto no quiere decir que no tengamos más bien, técnicas o pruebas específicas cuando las variables son cualitativas. En el caso de, ¿qué les digo yo? De enfermedades en suelo como Fusarium, usted está haciendo una técnica de compostaje de vástago de clavel contaminado con Fusarium. Cogieron todo ese vástago y lo compostaron, ¿sí? Y quieren para el proceso de venta de su compost hacer unas pruebas, ¿sí? Y entonces tienen 3 presentaciones de compost, ¿sí? Y hacen una evaluación, entonces cogen 4 bultos de cada presentación de compost y rastrean entonces el contenido de si tiene o no tiene fusario, por ejemplo. Ese es un análisis de varianza aplicado a 3 tipos de compost, ¿sí? Donde tenemos 3 repeticiones y ahí tenemos una variable que es cualitativa y es presencia o ausencia de fusario. Entonces hay unas técnicas específicas para ese tipo de variables, ¿sí? Nosotros no redundamos en esta técnica porque este es un curso apenas introductorio a lo que más se maneja. ¿Listo? Estadística descriptiva de la primera fase. Ustedes la vieron con el profesor Cáceres, los que están en en el nuevo plan. Por ahí, por favor, cierran el micrófono. Abonando. La compañera. Abonando a esa deuda. ¿De dónde sacamos la plata? De banco, ¿cierto? Porfa, cierras el micrófono. ¿Y cómo cruzamos esa cuenta? Es Giovanna, Resulta que Giovanna. vamos al ejercicio 5. Aquí aparecía la cuenta de proveedores, mira. Del pasivo. Giovanna, Giovanna. Aumentan en el crédito. Pero si Joanita, por favor, deuda, cierras el micrófono. pues el pasivo me va a disminuir por el débito. Y eso es lo que tengo que hacer acá en el ejercicio número 11. Disminuir esa deuda por el crédito, es decir. Profe, ¿tú puedes cerrar todos los Listo. micrófonos? Ah, bueno. Listo, ya. Listo. Entonces, estadística descriptiva de la primera fase, ¿sí?
Siempre, la definición básicamente es la fase que convertimos la información, más bien los datos, en información. Ahí tenemos todo lo que vieron con el profesor Cáceres, las tablas de frecuencia. Si es una variable discreta, el gráfico de barras o la torta. Si es una variable continua, el histograma. ¿Sí? Ahí no hacemos nada más. Y la parte inferencial es cuando yo nos permite inferir o concluir, ¿sí? De la muestra lo que puede estar pasando en la población o del experimento lo que le podría pasar a la condición en prueba en el campo. Un ejemplo, si estás probando una variedad de maíz para competirle a la variedad que más se siembra en el condición de clima frío que comemos todos en las mazorcas, que es el IKB 508. Entonces, todas las mazorcas que consumimos en Bogotá, las que nos fritaban en brasero, esas son IKB 508. Y hay un investigador que sacó otras dos variedades que le pueden convertir a IKB 508. ¿Sí? Entonces, él tiene que montar una técnica primero descriptiva, pues para mirar cómo son las otras variedades, y tiene que tener una técnica inferencial. Y en esa técnica inferencial, él tiene que hacer un experimento, ¿sí? Y con una confianza poder concluir que esa variedad IKB, que las variedades que le van a competir a IKB 508 se van a comportar con un rendimiento, ¿sí? Y presentan igual comportamiento en términos de rendimiento a IKB 508, con una confianza, que en este caso siempre se trabaja la confianza del 95%, que vamos a ver más adelante que es una confianza y una significancia. Entonces, hay una expresión de interpretación que es con una confianza del 95%, se rechaza o no rechaza la hipótesis nulla y podemos concluir algo. Entonces, esa es la que permite realmente concluir, inferir, ¿sí? Inferir es mirar sobre la muestra lo que le puede pasar a la población. ¿Listo? Cuando hablamos de estadística, trabajamos sobre muestras. Un diseño experimental, ¿qué es? Son unas unidades experimentales, ¿sí? Que se trabajan, definen a juicio criterio de investigador, pero a grosso modo, pues es un muestreo de lo que podría ser un cultivo comercial, ¿sí? En condiciones meramente experimentales controladas, ¿qué puede estar pasando con esa nueva variedad que vamos a lanzar, por ejemplo? Entonces, siempre vamos a hacer las dos fases en un procesamiento. Hacemos nuestra fase descriptiva y hacemos nuestra fase inferencial. ¿Existen estudios que solo hacen la fase descriptiva? Sí. Hay estudios que solo desarrollan la investigación descriptiva. Les interesa eso y pare contar. A nosotros en diseño experimental y en la investigación aplicada a las ciencias agropecuarias, nos interesa la parte descriptiva y nos interesa hacer la parte inferencial. Variable, entonces, de acuerdo al tipo de variable, entonces vamos a hacer la recolección de la información, vamos a hacer las tablas de frecuencias, vamos a hacer las medidas de resumen y vamos a hacer las representaciones gráficas. Entonces es fundamental el tipo de variable para el desarrollo de la estadística descriptiva y es fundamental el tipo de variable para conocer si esta variable es discreta o continua y hacer los procedimientos de análisis de varianza. Veíamos entonces que en las preguntas orientadoras se dice que cuando una variable es de conteo o una variable porcentual, pues ¿qué tendríamos que hacer? Lo vamos a ver más adelante. ¿Listo? Pero hay unas variables que de entrada debemos transformarlas, ¿sí? Porque no son continuas. Entonces las variables continuas, vamos a ver aquí. Variables cuantitativas. Trabajamos en este curso variables cuantitativas. Entonces vamos a trabajar con variables continuas y eventualmente con variables discretas. Entonces las variables continuas, todas las mediciones son variables, más bien, todas las variables continuas son mediciones, pero no todas las mediciones son variables continuas. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Entonces, usted va al laboratorio de control de calidad de la leche
y ya vienen de campo y han medido la producción, el volumen de leche o de litros, o el peso de los litros que produjo la vaca Valeria, ¿sí? Que ya, mejor dicho, los datos tienen caracterizado cada vaca con su nombre. Entonces Valeria produjo 20 botellas, listo. Y Valeria está en un estudio experimental, entonces ya tenemos una variable continua que es el volumen de la producción, 20 botellas. Pero a Valeria le quieren mirar su calidad de la leche, entonces van al laboratorio. Entonces miden el porcentaje, no sé si es de grasa o de proteína en la leche, si hay un zootecnista buenísimo, y ese aparatico le mide algún porcentaje. Entonces, el volumen de producción, bien sea en medida de volumen como litros o como peso, es variable continua. Pero esa característica que está midiendo en porcentaje en laboratorio, aunque hay un aparato que la puede sacar, ¿sí? No es una variable continua porque es una variable de porcentaje. ¿Listo? Entonces entra en el grupo de las variables de conteo acotado y no son variables continuas. Entonces, ejemplos de variables continuas en agronomía. Me gustaría saber, por favor, del auditorio, qué perfiles de formación tengo. O sea, si todos hay de zootecnia y de agronomía, me comentan por ahí, por favor. Hacer como Agronomía, un profe, Agronomía. agronomía. Agronomía, profe. Agronomía. Agronomía. Zootecnia. Por ahí uno de zootecnia, ¿sí? Agronomía. Agronomía. Zootecnia. Agronomía, profe. Listo. Bueno, tenemos una asistencia en este momento de 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86. Tenemos 86, estamos bien de asistencia. Aunque somos 600, pero bueno. Entonces, gran parte son de formación agrónomos y zootecnia, entonces tengo que tener ejemplos para los dos. Muy bien. Entonces, los de la parte de zootecnia, por ejemplo, variables como el peso, ¿sí? Al sacrificio, por ejemplo, la altura del animal, si se le mide la altura, o aquellos parámetros zootecnios que se pueden definir como mediciones, del cuales se excluyen los porcentajes, son variables de tipo continuo. En agronomía, por ejemplo, tenemos el peso del fruto y el diámetro de cabeza, por ejemplo, en el caso de brócoli o lechuga. Ahí medimos el diámetro de cabeza, ¿sí? O podemos medir el radio, pero es que el radio es muy complicado. Entonces medimos el diámetro, ¿sí? Bueno. Entonces, todas esas variables que son mediciones de las cuales se excluyen los porcentajes, ¿sí? Llamamos variables continuas. Y los que trabajan en el área ambiental, por ejemplo, el pH, el material particulado, el dBq, el dBO, ¿sí? Son variables de tipo continuo. Algunas variables, por ejemplo, en análisis de suelos, que son concentraciones como partes por millón, por ejemplo, el nivel de fósforo, ¿sí? Que tienen los suelos. Usted hizo un experimento para mejorar la fertilidad en suelos de Villa Leyva, suelos desérticos, y les aplicó 3 fuentes de materia orgánica, ¿sí? Y quiso mirar a todas desarrollándoles un cultivo, por ejemplo, haba, ¿sí? Como abono verde, lo integró y quiere mirar la condición de fósforo en el suelo, por ejemplo. Entonces, en ese fósforo se lo miden en partes por millón, es una medida, pero si nosotros vamos a la minucia, las partes por millón es una concentración, que son partes en 1.000.000 de partes. Pero dado que acepta decimales y tiene las condiciones de una variable continua, aunque es una concentración, eventualmente en investigación, experimentación se puede tomar como variable continua. Pero algunas concentraciones mucho más elevadas, como los porcentajes, no se toman como variables continuas y toca transformarlas. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces, cuando tú vayas a hacer experimentación, lo primero que tienes que saber antes del análisis de varianzas es qué variables vas a medir. Y si esa variable es continua, entra directo al análisis de varianza, pero esa variable es una variable de porcentaje, no entra al análisis de varianza directamente, es que transformarla para hacer el análisis de varianza. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Hay unas variables que las llamamos discretas, que lo que las engloba es el término conteos. Entonces uno cuenta los dedos, ¿sí?
Pero alguno por ahí me puso, no, que como variable discreta el número de dedos, el número de pezones de una cerdita. Eso no es una variable. Variable es algo que es afectado, es una característica y que la puede afectar el ambiente. El peso, la altura, ¿sí? El contenido de grasa, todas las que toman los zootecnistas. En la parte agropecuaria, la producción, el tamaño de cabeza, la altura, por ejemplo, en el caso de la cebolla puerro, nos interesa que el fuste sea largo, ¿sí? El grosor del fuste también, ¿sí? Todas esas variables que yo las puedo afectar por la condición ambiental, entendiendo como el suelo, agua o fertilización, ¿sí? Esas condiciones, esas características que los pueden afectar son variables, pero el número de pezones de una cerdita no. Eso sería que yo le diera a la cerdita cuando esté pequeñita arroz con camarones y me multiplicara los pezones. Eso no lo va a multiplicar porque es una característica genética, eso no tiene que ver, ¿sí? El número de dedos de la mano tampoco. Pero, por ejemplo, los conteos, Profe, entonces disculpe. tenemos en la parte agrícola, ¿sí? Para los Disculpe, profe. de... ¿Cómo va? Profe, en el caso de, por ejemplo, pues yo trabajo en un ingenio azucarero. La germinación o brotes de caña, ¿se podría hacer? Porcentaje de brotes de caña es un conteo, ¿sí? Es una variable porcentaje y no es una variable continua, es una variable discreta, ¿sí? Entendido, Entonces, profe. las variables discretas tenemos los conteos y en los conteos tenemos acotados y no acotados. ¿Cuál es el conteo no acotado? El número de trix en una flor de fresa. Ese es un conteo no acotado. Contamos los trix, pero no sabemos cuántos trix aguanta una fresa. ¿Sí? Si la fresa tuviera como una colmenita de las abejas y cada trix se ubicara en un espaciecito, y yo podría decir que tengo 3 trix y tengo el 3% de las posiciones ocupadas por trix, ¿sí? Sería una variable de conteo acotado. Pero los conteos de insectos plaga, como no tienen un denominador, un tope, un número máximo, son conteos no acotados. Ahí está. El número de garrapatas en un bovino, ¿sí? El número de trix en una flor de fresa, el número de trix en una flor en cebolla, que se ubican en las inserciones de las hojas, ¿sí? Son ejemplos de este tipo de variables en la parte agrícola, ¿sí? Entonces, no los podemos medir, los podemos contar. Por ejemplo, el número de manos en el plátano, sabemos que un racimo, lo que nos venden, cada pisito son una mano y cada mano tiene unos deditos. Ese número de dedos, ¿sí? Que tiene el plátano y el número de manos son variables de tipo discreta. El número de pases de cosecha que tiene la alberja, esa es una variable discreta. El número de pases de cosecha que tiene la selga, aquí en la sabana, es una variable discreta. El número de granos por vaina de alberja, por ejemplo, es una variable discreta. Pero es una variable discreta que no tiene un denominador o un tope, es un conteo no acotado, ¿sí? ¿Cuáles son los conteos acotados? Los porcentajes. Por ejemplo, si yo voy a medir el porcentaje que dice allá el compañero, puso a germinar 200 propágulos de la variedad de caña, cualquier variedad, en un área experimental y están probando un fertilizante con un promotor de enraizamiento, una usina, por ejemplo, ¿sí? Y entonces a él le tocó poner a germinar en cada unidad experimental 100 propágulos, ¿sí? Y tienen 3 presentaciones del fertilizante, entonces tienen 3 tratamientos y tienen 3 repeticiones, tienen 9 unidades experimentales, vamos a ver más adelante eso, y él tiene que tener una unidad experimental de 100 propágulos y su variable de respuesta es el porcentaje. Ese es un conteo acotado porque él cuenta cuántos propágulos sembró y cuántos realmente enraizaron, ¿sí?
Entonces es un conteo, los porcentajes son conteo acotado. El porcentaje de preñez, por ejemplo, es un conteo acotado. El porcentaje de polinización en guanábano, ¿sí? Es un conteo acotado, porque tiene 100 flores polinizadas manualmente y de esas 100, 80 cuajaron y 20 quedaron mal polinizadas, ¿sí? Entonces los porcentajes son conteos acotados. Los conteos no acotados tienen presumiblemente distribución de Poisson. Y los conteos acotados o porcentajes, o incluso en el libro de riesgo tiene frecuencias, pueden tener distribución binomial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque allá es dos condiciones, o germina o no germina. ¿Sí? O se preña o no se preña. Por eso es binomial, tiene dos opciones. ¿Listo? Entonces, los grandes grupos de variables son las continuas, que las continuas son mediciones excluyendo los porcentajes, y ahí tienen los ejemplos. En zootecnia, el peso del animal, la altura del animal. En agronomía, el peso del fruto, el diámetro de cabeza, el rendimiento por área en papa, son variables de este tipo. Y los discretas son conteos, de los cuales tenemos los no acotados. Entonces, en agronomía, el número de dedos en el plátano, el número de manos en plátano, el número de pases de cosecha de alberja, el número de granitos o frutos por vaina de alberja o de frijol, son variables de este tipo. Y hay otros conteos que son acotados, ¿sí? Que tienen un denominador, y entre ellos tenemos el porcentaje. El porcentaje de preñez, el porcentaje de germinación, ¿sí? El porcentaje de baneamiento. Hay unas semillas que cuando les hacen la prueba, las ponen en un balde con agua y muchas semillas flotan, semillas vanas, ¿sí? El porcentaje de frutos dañados por helada en la sabana de Bogotá, en Durazno, por ejemplo. Esa es una variable de conteo, porque usted contó cuántos frutos y cuántos se le afectaron, pero es un conteo acotado porque tiene, si tomó una muestra de 100 fruticos y se le dañaron 30, pues es 30 sobre 100, es un porcentaje. Entonces, los conteos tenemos no acotados y acotados. Los conteos no acotados, los conteos normales, por ejemplo, insectos plaga, ¿sí? Son de este tipo. Para pruebas de eficacia, por ejemplo, insecticidas, nosotros hacemos conteos tanto en trampas, tanto en la planta misma, muestreo directo en la planta, y ahí tenemos conteos no acotados. Y esos conteos pues tienen distribución presumiblemente, no es la única, de Poisson, y esos conteos, cuando vamos a hacer análisis de varianza en ese experimento, tenemos que transformarlo. También cuando tengamos porcentajes tenemos que hacer transformación. Entonces, directamente, si la variable es discreta, llame conteo, no acotado, llámese porcentaje, hay que hacer transformación. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí de los grandes grupos de variables continuas? Sí, señora. Bueno, tenemos un ejemplo. ¿El número de bultos es continua o es discreta? ¿Continua? Discreta. Continua. ¿Cómo? Continua. Está repartido. Entonces, Discreta. ¿el bulto qué es? Para mí es continuo. Es Bueno, ¿el Es bulto continua. qué es? ¿Es un peso? ¿Sí? Es una unidad. Sí, señor. Es un peso como tal, es una medición. ¿Sí? ¿Puedo tener medio bulto? Sí, claro. Sí. Entonces es una variable continua. Y hay mucha confusión en eso. El número de hectáreas es variable continua o variable discreta. Continua. ¿Continua? ¿Continua? ¿Cómo? Continua. 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 La hectárea es una medida. Es una medida de área. ¿Sí? Señor. Yo tengo una duda. ¿Me escucha? Le escucho. Sí, bueno, cuando usted preguntaba por un bulto, por decir algo, de zanahorias, por decir algo. Sí, señor. Un bulto es una variable discreta. Pero ahora es una- bien, Es una variable continua. porque yo no estoy preguntando cuánto pesa el bulto.
Sí, pero el punto es una medida de peso, ¿sí? Puede subdividirse en unidades, puede subdividirse, ¿sí? Usted puede tener 50 kilos, puede tener 4 arrobas, ¿sí? Y si quiere puede dividirlo en gramos y puede particionarlo, ¿sí? Dividirlo. Pero si profe, pero Y es yo muy digo, no, común que presente, por ejemplo, la edad. ¿La edad es continua o la edad es discreta? ¿La edad es continua o Continua. discreta? Exacto, continua, porque es una medición de tiempo. Porque uno puede ¿Sí? estar cumpliendo, tengo 23 años y 5 meses. Exacto. Entonces puede El ser, tiempo es la variable más continua de todas las continuas, ¿sí? Y es muy común que en los libros aparezcan casos, ¿sí? Donde toman la edad o el número de hectáreas, ¿sí? Como variable discreta. Eso no es así, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? El hecho que yo exprese una variable en números enteros no quiere decir que la variable sea o tenga que ser discreta, ¿sí? Hay variables continuas que causan esa confusión. Un caso concreto es la edad. La edad, uno encuentra en literatura, variable discreta, la edad es continua. El número de bultos es continuo. Si usted tuviera la producción no medida en bultos, sino en kilos, pues puede hacer la conversión de esos bultos a kilos. ¿Sí? ¿Sí? Y es muy común equivocarse en ese tipo de variables. ¿Listo? ¿El número de litros es continua o es discreta? Continuo. Exacto. Continua, profe. ¿El número de pases de cosecha de alberja es continua o discreta? Continua. Puede ser Discreta. discreta. Es discreta porque yo no tengo, yo hago un pase cosecha, entro a mi cultivo, hago un pase cosecha, es el primero. Entro a mi cultivo, al segundo pase. Entro a mi cultivo, es el tercer pase. En números enteros, 1, 2, 3. ¿Sí? No se puede subdividir. Es discreta. Entonces, los conteos, número de pases, número de frutos, ¿sí? Son discretos. Y ahí tenemos el caso de los no acotados. Y los porcentajes, por ejemplo, el porcentaje de preñez, ¿es continua o es discreta? Es discreto. Es discreta, es una variable discreta, es un conteo acotado, porque yo si tuve 100 hembras y si me preñaron 90, pues el porcentaje de 90 de preñez es del 90%. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque incluso encuentra usted en los libros que la variable de respuesta fue el número de pases de cosecha, por ejemplo, en alberca. Y lo procesan directamente, cogen 4, 5, 2 o lo que sea, para las diversas variedades y hacen el análisis de variedades sin transformar la variable. Entonces, de acuerdo al tipo de variable, hay que hacer la transformación. De entrada, las variables de conteo de porcentajes para hacer análisis de varianza de transforma. ¿Sí? Y las mediciones, se le aplican unas pruebas para verificar la bondad, el ajuste a la normalidad. Y si las cumplen, van para análisis de varianza. Y si no las cumplen, hay que transformarla. Entonces, independientemente de su variable, hay unas que de entrada se transforman y otras que aparentemente son continuas y posiblemente puedan ser normales. En la realidad no son y hay que transformarlas. ¿Sí? Entonces, lo fundamental en esto es saber qué tipo de variable tengo, si es una continua o una discreta. Las cualitativas son en la marca, por ejemplo, tenemos las categóricas como el nivel tecnológico, las escalas Likert que nos hacen todos los psicólogos que totalmente en desacuerdo, desacuerdo, ni acuerdo, ni desacuerdo, de acuerdo y totalmente de acuerdo, eso es una escala Likert, es categórica. ¿Sí? El nivel tecnológico también. Las nominales, por ejemplo, la marca de fungicida que estoy aplicando. Fungicida 1, fungicida 2, fungicida 3, las marcas son nominales. ¿Sí? Los tratamientos que nosotros aplicamos en los análisis de varianza son variables
que el investigador las controla y entran como factores, y los factores son variables de este tipo. Son variables de tipo cualitativa. Pero eso no nos compliquemos tanto en ese caso. Simplemente son los tratamientos, son las condiciones que quiere probar el investigador. ¿Sí? Y a veces se confunde un poquito, porque por ejemplo los tratamientos de las dosis de nitrógeno, 0, 50 y 150, ¿sí? Y entonces cogen el tratamiento y cogen los datos de las dosis y cogen el rendimiento y hacen un procedimiento de regresión. No se puede hacer porque esa variable para el análisis, de este caso el análisis de varianza es un factor y los factores son variables de tipo cualitativo porque él las definió. ¿Sí? Pero no nos compliquemos ahí con ese caso, eso es más profundidad estadística. Para efectos nuestros, el tratamiento es la condición que quiere probar el investigador. ¿Listo? La minucia estadística les va a complicar un poquito más la vida. Tabla de frecuencia, entonces hacemos para las continuas, la vieron con el profesor Cáceres, 100 intervalos de clase, ¿sí? Tienen frecuencias absolutas, que son los cuántos individuos cayeron en cada una de ellas, y tienen las relativas, que es el número de individuos del intervalo de clase sobre el total de individuos. Entonces tenemos las absolutas, las relativas, y las relativas pueden venir en tanto por 1 cuando suman 1, en tanto por 100 cuando suman 100. ¿Sí? Entonces, la tabla de frecuencia de una variable continua tiene intervalos de clase, ¿sí? Y cada intervalo de clase va a tener su frecuencia. Tenemos frecuencias absolutas, tenemos frecuencias relativas. ¿Listo? Y tenemos las frecuencias relativas en tanto por 1, que suman 1, y en tanto por 100, pues que suman 100. En tanto por 1, pues simplemente el conteo dividido el total de conteo, lo que nos dé ahí, en cada intervalo de clase. Y en tanto por 100, pues está multiplicada por 100. Que esa dicen la frecuencia relativa. A esta le dicen frecuencia absoluta. A esta le dicen frecuencia relativa solita. Y a esta le dicen frecuencia relativa en porcentaje. ¿Listo? Es una tabla de frecuencia, no es más sino un grupo de una variable de tipo continuo que se ha tomado y cuántos individuos caen en los intervalos de mediciones de cada de esas variables. Entonces, es el rasgo distintivo de una variable de tipo continuo. La variable de tipo discreta es un conteo, ¿sí? Tenemos también las frecuencias absolutas, las relativas, ¿sí? Frecuencias relativas o relativas en tanto por 1 y en tanto por 100, ¿sí? Entonces, en esta simplemente la frecuencia relativa es el número de individuos sobre el total de individuos que se están trabajando. En este caso, en una muestra de 500. ¿Sí? Esta variable discreta que se trabajó aquí fue el número de hijos. ¿Listo? Y va a tener frecuencias relativas y van a tener frecuencias relativas en porcentaje. Y van a tener también las famosas frecuencias acumuladas. ¿Sí? Bueno, eso fue estadística descriptiva. Las variables cualitativas, entonces tenemos aquí el grupo sanguíneo. Simplemente tenemos los conteos, los individuos que cayeron en cada, ¿sí? En cada grupo sanguíneo. ¿Sí? En este caso es una variable cualitativa nominal, porque simplemente es el nombre del grupo A, el grupo B, el AB, el C. No establece categorías. Y aquí, pues son los conteos y te va a tener las frecuencias absolutas y va a tener las frecuencias relativas, tanto por 1, cuando es el número de individuos que caen en esta tipo de sangre, sobre el total de la muestra. ¿Sí? La frecuencia relativa. Y la frecuencia relativa en porcentaje, pues es la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Listo? Y de acuerdo a las tablas, de acuerdo al tipo de variable, entonces tenemos variables continuas que hacemos histograma. ¿Sí? Y variables discretas que hacemos un gráfico de barras. Aquí es una forma de representar una variable discreta, pero el gráfico que utilizamos para ellas es el gráfico de barras. Está aquí. Listo. Entonces la representación gráfica, si nuestro experimento fuera una variable de tipo discreta,
Y si nuestro experimento fuera una variable de tipo continuo, hay que hacer un histograma. El análisis de varianza está desarrollado para variables de tipo continuo. ¿Sí? Como las variables son discretas, para entrar al análisis de varianza hay que reescalarlas o transformarlas. Ya transformadas sí podemos hacer análisis de varianza. Pero una vez transformadas, pues hay que superar unos supuestos. ¿Listo? Aquí vemos una variable de tipo discreta. Un momentico. Ese es el conteo, por ejemplo, de número de chinches. ¿Sí? Y aquí el investigador determinó en 0 chinches, 1 chinche, 2 chinches, 3 chinches, y aquí está la frecuencia. Listo. Entonces, esta es otra forma de expresar. Podemos tener las barras o podemos tener aquí como un plano cartesiano. ¿Sí? Eso es variable discreta. Y aquí son las frecuencias que, estas son las frecuencias relativas. ¿Sí? Porque aquí suman 100, suman 1. Frecuencias relativas. Y aquí las tenemos acumuladas. ¿Listo? Entonces, para una variable discreta. Las variables continuas tienen una función de densidad. Entonces, nosotros hacemos el histograma. Primero hacemos histograma, ¿sí? Lo que hemos visto antes. Y hay unas condiciones de programas que te sacan a ti para esa variable con unos parámetros de la función de densidad. Entonces, cuando vemos la curva de la distribución normal, lo que vemos es esta lineecita. Pero el histograma refleja que esta variable puede ser normal. Entonces, ¿qué es una distribución normal? Por ejemplo, aquí es la producción de leche, que hay vacas que se colgaron, que producen menos, que se repiten menos. Hay vacas que producen más, que se repiten más, y gran parte de las vacas se concentran alrededor de la media. ¿Sí? Entonces tiene forma de campana. Cuando el histograma tiene forma de campana, presumiblemente estamos, y si la variable es continua, ¿sí? Estamos frente a una variable que puede tener distribución normal. ¿Sí? Entonces ese es el diagnóstico gráfico de la variable. Tenemos la discreta, tenemos la continua. Si es discreta, hay que transformarla. Si es continua, hay que hacer un diagnóstico gráfico, se puede hacer un histograma o se aplica una prueba para ver si se ajusta a la normalidad. Las distribuciones más usadas en ciencias agrarias tenemos la distribución normal, que es la distribución base del diseño experimental. Entonces la pregunta era, ¿cuál es la distribución en la que se basa el diseño experimental? Es la distribución normal. La segunda distribución que más se utiliza es la de Poisson, del francés, no Poison de veneno en inglés, de Poisson. Esta es para los conteos no acotados, y en este caso, número de chinches por hoja, número de tricks por flor, ¿sí? Número de punturas de minador en un foliolo de apio, número de punturas de minador en una hoja de frijol, ¿sí? Son variables de este tipo. Entonces, cuando la variable es de conteo, para hacer análisis de varianza tenemos que hacer transformación. ¿Listo? Bueno. Los porcentajes, porcentaje de preñez, porcentaje de germinación son variables de tipo binomial, presumiblemente. Y cuando nosotros trabajemos datos de porcentajes, se deben transformar porque no son variables continuas y no tienen distribución normal. Y cuando hagamos la transformación, como todo dato que entra en análisis de varianza, hay que validar los supuestos que ya los vamos a ver. ¿Listo? Otra distribución más usada, distribución de frecuencias o distribución de probabilidad, más usada es la distribución de F, que es la base del análisis de varianza. El análisis de varianza es un cociente de varianzas. La varianza de los tratamientos sobre la varianza del error, ya lo vamos a ver más adelante, o el cuadrado medio del tratamiento sobre el cuadrado medio del error. Ese cociente de varianza se trabaja con la prueba de F. Entonces, el análisis de varianza se trabaja con una prueba de F. Ya lo vamos a ver más adelante para no confundirlos más. ¿Listo? Entonces, las distribuciones más usadas son la normal, que es la base del análisis de varianza, la Poisson, que es de los conteos no acotados, y si la variable es Poisson, número de granos, número de tricks por flor,
número de tricks que por trampa, esa variable hay que transformarla. Y la distribución binomial, entonces si tu variable es porcentaje, porcentaje de preñez, porcentaje de polinización, ¿sí? Esa variable también para hacer análisis de varianza de entrada toca transformarla. Y la distribución F, que es la distribución base del análisis de varianza, que es un cociente entre dos varianzas. La varianza del tratamiento, la varianza del error, que en el análisis de varianza es el cuadrado medio de tratamiento sobre el cuadrado medio del error. Entonces, cuando tenemos un dato de porcentaje, para hacer análisis de varianza, ¿qué tenemos que hacer? Por ejemplo. ¿Sí me están escuchando? Tutor, ¿me puede hacer el favor de repetirme la pregunta? ¿Cómo? Sí, señor. Si tenemos una variable que es porcentaje para hacer análisis de varianza, les voy a dar la respuesta. ¿Lo transforma o no lo transforma? Sí, sí. Porque es una variable que es continua o no es continua. Es discreta, ¿no? Exactamente. Pues si es discreta, toca transformar. ¿Sí? Si tenemos el número de granos por vaina de 3 variedades de frijol como variable de respuesta, hacer análisis de varianza, ¿procesamos directamente esa variable o la transformamos? Transformar, ¿no? Exacto, porque la variable es una variable Discreta. discreta. Si tenemos el peso de la vaina de frijol, esa variable para hacer análisis de varianza, ¿la transformamos o la procesamos así directamente? Se procesa directamente. Perfecto. ¿Sí? Eso es muy importante porque a veces les ponen unos ejercicios y en los libros están procesados directamente y eso no se hace. Entonces, el diseño experimental, ¿sí?, hace referencia a los métodos para la planeación y ejecución de un procedimiento experimental, con posterior procesamiento de los datos obtenidos del mismo con técnicas estadísticas. ¿Sí? Entonces, partimos del conocimiento de fondo de algún área profesional. Entonces, tenemos al compañero que es agrónomo que trabaja en caña. Ese tipo es un duro en caña. Sabe cuánto crece, sabe cuáles los grados, sabe todo de la caña. ¿Sí? Pero hay una necesidad concreta de experimentación. Ese señor que trabaja en caña tiene que probar un producto para que mejore ese porcentaje de prendimiento de esos propágulos que él puso allá. ¿Sí? Entonces se planea una investigación. ¿Sí? Vamos a aprender en el desarrollo del proyecto a cómo planear una investigación, a cómo formular un objetivo, un título, un objetivo general y unos específicos. ¿Sí? Con una metodología con rigor estadístico. Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, el diseño experimental básicamente es partir del conocimiento. Hay una necesidad de investigación y hay un proyecto. Hacemos un proyecto. ¿Sí? Se planifica toda una investigación. Y si planificamos toda esa investigación, tenemos que ejecutarla. Entonces, el diseño experimental nos aporta todos los métodos para la planeación y ejecución de un procedimiento experimental con posterior procesamiento de los datos obtenidos con técnicas estadísticas. Partimos del conocimiento, vamos a una necesidad, formulamos un proyecto, hacemos una planeación, ¿sí?, y desarrollamos el montaje del experimento y desarrollamos el procesamiento de los datos obtenidos. ¿Sí? Entonces, el diseño experimental no solo se ocupa de cómo van las unidades experimentales en campo y cómo vamos a procesar los datos obtenidos. Se ocupa desde el mismo procedimiento, del mismo escenario, de planear la investigación, de formular el título, de formular el objetivo general de sus específicos, de montar la metodología, de controlar la técnica experimental de campo y después esos datos que son obtenidos de poderlos procesar. Tortuosamente nos preocupamos más por el tipo de datos y cómo procesarlo. Y en campo debemos aprender más es cómo montar los experimentos. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Sí, señor.
Entonces, usted debe saber si tiene tutor. condiciones homogéneas o condiciones heterogéneas, qué diseño experimental vamos a montar. Pues vamos a pasar a eso. Entonces, el diseño experimental, a grosso modo, son las técnicas, como dice ahí, hace referencia a los métodos para planeación y ejecución de un procedimiento experimental con posterior procesamiento de los datos con técnicas estadísticas. ¿Sí? Es toda esa metodología, todos esos procedimientos para la planeación, ejecución del experimento y el posterior procesamiento de los datos con técnicas estadísticas. ¿Listo? Pero siempre vamos a partir del conocimiento de base del profesional de campo. Vamos a mirar la necesidad de investigación y vamos a formular, hacer la planeación de la investigación y a ejecutar. Entonces, por eso en pruebas de eficacia de agroquímicos, el colega del ICA nos exige un anteproyecto, un protocolo, ¿sí? Del ensayo que va a usted hacer para la prueba de eficacia. Y ese ensayo entonces tiene que hacer una metodología estadística. Y ellos ya tienen definido. En pruebas de eficacia, por ejemplo, nos dicen, debemos tener el producto que voy a probar, un producto que llamamos testigo, que es el testigo comercial, o sea, el contratipo, el producto con que se va a probar. Y el producto de prueba tiene que tener una dosis media, una dosis alta, una dosis baja. Y vamos a tener nuestro producto en prueba en la dosis que está registrada. Entonces tenemos un producto que vamos a probar en 3 dosis y un producto en prueba. Entonces, en pruebas de eficacia, los colegas exigen mínimo 4 tratamientos, de los cuales uno tiene que ser un testigo comercial, por ejemplo, para insecticidas o fungicidas. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante. Listo. Definiciones básicas, unidad experimental, mínima unidad que le aplicamos un tratamiento. Esa es la definición más simple. La observacional es mínimo, es la totalidad o fracción de la unidad experimental donde medimos el efecto del tratamiento. Si su parcela es 3 surcos de papa por 10 metros, ¿sí? Entonces la papa está sembrada, la estancia que esté sembrada, cojo 3 surcos de papa por 10 metros de largo. Eso tiene un área definida. Esa es mi unidad experimental. Y si yo voy a probar el rendimiento y la cosecho toda, la unidad experimental es la misma unidad observacional, porque yo coseché toda la unidad experimental. Entonces, por eso la definición de unidad observacional que yo les doy no es la única, es la totalidad o fracción en la unidad experimental donde se mide el efecto de tratamiento. Tratamiento es la condición que quiere probar el investigador. Hablamos de factor cuando es una solita condición, por ejemplo, que quiere probar la dosis de nitrógeno. 0, 50, 100 kilogramos por hectárea aplicado en pasto raíz grasa aquí en la sabana, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en ese caso es un solo factor que es nitrógeno. Entonces, el tratamiento en ese caso es el mismo factor. Pero cuando el colega va a probar el nitrógeno y el fósforo y empieza a jugar 3 dosis de nitrógeno, 2 dosis de fósforo, entonces tenemos 3 de nitrógeno por 2 de fósforo, ¿cuántos tratamientos vamos a tener? Las combinaciones. Entonces, ¿cuánto sería? Seis. 6 tratamientos. Entonces, ahí ya tenemos los factoriales. Un factor nitrógeno, un factor fósforo, que lo vamos a ver más adelante. Pues puede ser el mismo tratamiento cuando es uno solito y cuando son varios el tratamiento es la combinación de las niveles o categorías del factor 1 multiplicados por los niveles o categorías del factor 2. Repetición es cada una de las unidades experimentales diferentes que reciben el mismo tratamiento. Si yo tengo el tratamiento nitrógeno 50 y tengo 3 unidades experimentales que reciben el tratamiento 50 diferentes, tengo 3 repeticiones. Bloque, lo veremos más adelante, cuando no cuente con condiciones homogéneas, hago arreglos de tratamientos y lo llamamos bloque, lo vamos a ver ahorita adelante. Balanceado es cuando todos los tratamientos tienen las mismas repeticiones, es lo que llamamos en el diseño de bloques completos. Y desbalanceado es cuando los tratamientos no tienen todas las mismas repeticiones, se perdió alguna unidad experimental y es lo que llamamos en bloques los bloques incompletos. El testigo es algún tratamiento que se utiliza como prueba. Existe el testigo absoluto, por ejemplo, si yo voy a probar 3 dosis de nitrógeno, 0, 50 y 100, la dosis 0 es el testigo absoluto que no le aplico. En pruebas de eficacia tenemos el testigo comercial. Yo tengo el producto Y
para la gota de la papa, el producto registrado en el mercado es el producto W para la gota de la papa, ¿sí? Entonces el producto W es el testigo comercial, que es lo que aplica el agricultor. Entonces vamos a tener testigo absoluto cuando no se aplica nada y testigo comercial cuando se aplica el producto que aplica el agricultor. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Listo. Sí, señor. Variable de respuesta a la que mide el Sí, investigador señor. puede ser el peso al sacrificio, puede ser el rendimiento de la parcela de papa, ¿sí? Puede ser variable cuantitativa, puede ser discreta o puede ser continua. El número de granos por vaina de una nueva variedad de alberja en relación a la variedad que siembra el agricultor. Si el agricultor siembra Santa Isabel, entonces vamos a comparar esas otras dos variedades en prueba, su número de granos comparado con los que tiene Santa Isabel, ¿sí? Entonces la variable en ese caso va a ser una variable de tipo discreta. El peso a la cosecha es una variable de tipo continuo. Entonces vamos a tener variables de respuesta discretas y continuas. Y hay que tener mucho cuidado porque algunas veces cogen las variables discretas y de una le hacen análisis de variables y hay que transformarlas. Medidas repetidas es lo que hacen los profesionales de la parte pecuaria que cogen un cerdito y para cierta enfermedad, por decir algo, no sé, tiene que el cerdito por alguna circunstancia tiene fiebre, ¿sí? Hay una enfermedad, una condición que le da fiebre y usted tiene que probar los fármacos para controlar eso, ¿sí? Entonces, tiene que hacer medidas de la temperatura en varios tiempos. Eso es una medida repetida en la unidad experimental. Lo hace en el tiempo cero, cuando aplica el producto, y lo hace en los tiempos subsiguientes. Es una medida repetida. Entonces, podemos tener unidades experimentales con medidas repetidas en el tiempo. Y su muestreo, por ejemplo, es cuando una unidad experimental, por ejemplo, el caso de una parcela de papa de lechuga de 9 metros cuadrados, 3 por 3, mi unidad experimental es una parcela o un lotecito o una fracción de terreno de 3 por 3, 9 metros cuadrados. Y yo estoy interesado en medir es el peso de la cabeza. Pero no puedo medirle el peso de la cabeza a todas las cabezas de la unidad experimental de 9 metros cuadrados. Entonces tomo una o dos cabecitas y les mido el peso y el diámetro. Entonces, en cada unidad experimental no va a tener un dato, sino va a tener dos datos. Eso es un muestreo. En este caso no vamos a ver ni medidas repetidas ni sus muestreos, pero es bueno que lo conozcan. Y la variable de respuesta es la que mide el investigador, la que ustedes van a medir a la cosecha. O, en otros casos, en el desarrollo del experimento. ¿Sí? Por ejemplo, si yo soy cultivador de claver, me interesa introducir una nueva variedad, me interesa mirar la altura, por ejemplo. Si yo soy cultivador de papa, me interesa el rendimiento de esa variedad, pero también me puede interesar la forma, ¿sí? La parda pastusa era una variedad que era, el tubérculo era planchetico y redondito, y yo no puedo traer otra variedad para reemplazarla a ella que tenga sus mismas características, o si no en el mercado ya me la van a castigar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces mi variable de respuesta puede ser continua cuando es un peso, discreta cuando es un conteo y eventualmente variedades cualitativas. ¿Sí? Por ejemplo, ese caso de la papa es muy importante porque yo no solo tengo que analizar el rendimiento, sino tengo que analizar la forma, el color. La cultura de nuestra no es para papas de consumo fresco de colores claros, por ejemplo. Entonces, ¿qué gano con que mi variedad me rinda mucho? ¿Sí? Si de pronto el color lo va a castigar el mercado. Entonces, en la investigación vamos a tener variables de respuesta continuas, discretas y eventualmente cualitativas. Y aleatorización es cada unidad experimental tenga la misma probabilidad de recibir cualquier tratamiento. ¿Sí? Cuando yo tengo aquí, este es mi lotecito de terreno, ¿sí? Y yo ya tengo aquí los tratamientos divididos, tratamiento 1, 2, 3 y 4. No, yo llegué aquí y esto estaban apenas los lotes marcados y yo lo que hago es sortear. Entonces, esta unidad experimental puede recibir cualquier tratamiento. Entonces, la aleatorización es
que cada unidad experimental tiene la probabilidad de recibir cualquier tratamiento de los que vaya a experimentar. Que lo notamos en el campo como distribución aleatoria de los tratamientos, pero la teorización es que cada tratamiento tiene la misma probabilidad de recibir cada unidad experimental tiene la misma probabilidad de recibir cualquier tratamiento. ¿Listo? Entonces, esas son las definiciones básicas que atacamos ahí. Ya las atacamos en el primer trabajo. Pero aquí las profundizamos. Profe, una pregunta. ¿Cómo? Una preguntita. ¿El tratamiento lo podemos considerar también como una variable? Sí, es una variable que controla el investigador, ¿sí? Tiene variables que él controla el tratamiento y consecuencia del tratamiento, ¿qué es? La variable de respuesta, ¿sí? Si él le pone 50 kilogramos de nitrógeno por hectárea al ryegrass, esa es su variable tratamiento, pues él controló la dosis de nitrógeno, ¿sí? Porque usted le puede aplicar 0, le puede aplicar 50, le puede aplicar 100 y 150. ¿Qué le interesa? Mirar las dosis de nitrógeno para poder dosificar, valga la redundancia, dosificar adecuadamente ese fertilizante que hoy en día está muy costoso, por ejemplo, ¿sí? Pues también son variables, pero son variables factor que el investigador las controla, ¿sí? Unidades observacionales y experimentales Claro, tenemos. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿No? Entonces, hay unidades experimentales, por ejemplo, una unidad experimental puede ser un individuo, por ejemplo, en zootecnia puede ser un cerdito, ¿sí? En la parte agronómica puede ser el surco de papa, de 10 metros de largo, por ejemplo, puede ser mi unidad experimental. Y la observacional puede ser la misma o puede ser una fracción. Por ejemplo, si yo voy a probar en gota de papa, la incidencia de gota, la unidad experimental es el surco de papa de 10 metros de largo, por ejemplo. Y la unidad observacional es la planta, porque allá es donde yo voy a medir. Y si yo mido 5 plantas en la unidad experimental, entonces el tamaño de muestra es 5. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, para incidencia de gota, la unidad experimental no es la misma observacional. ¿Sí? Porque usted traza su surco de papa de 10 metros de largo, eso es unidad experimental, pero le interesa gota, se va a tomar una submuestra ya de plantas para mirar si tienen o no tienen gota. ¿Sí? En el peor escenario, pues si usted tomara todas las plantas de la unidad experimental y dijera el porcentaje de incidencia de gota de toda la parcela, es del 10%, y usted tomó todas las plantas, ¿sí? Es muy probable que la unidad experimental, o de hecho la unidad experimental es la misma observacional, pero eso no sucede con incidencia de gota, no tenemos tiempo. Marcamos 5 plantas, ¿sí? 6 plantas, y entonces mi unidad experimental es el surco de papa o una unidad de 10 metros de largo, un surco de papa de 10 metros de largo puede ser mi unidad experimental, y mi unidad observacional entonces es la planta, y tomo 5 plantas y le mido si le dio o no le dio gota, por ejemplo. Entonces puede ser la misma o no puede ser la misma. En el caso, por ejemplo, del cerdito, yo experimento con el cerdito y observo o mido en el cerdito, pues la unidad experimental es la misma observacional. Entonces, por eso se dice que la observacional es la totalidad o fracción de la unidad experimental donde yo mido el efecto del tratamiento. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí en la diferencia de unidad experimental y observacional? Sí, señor. Listo. Parcela de papa de 3 metros, sí, una unidad experimental de papa consistente en 3 metros, 3 surcos por 10 metros de largo. La variable de respuesta es producción. ¿La unidad experimental es la misma observacional? Sí, señor. Exacto. Usted cosechó toda la parcela. Prueba de incidencia en gota, en papa. ¿La unidad experimental es la misma observacional?
No, señor. Exacto, no. ¿Listo? Bueno. Hay programas para procesamiento del investigador. Entonces, en Excel, usted puede hacer todos los procesamientos estadísticos que vamos a hacer en Excel. Lo que pasa es que Excel, para ciertos escenarios científicos, no sería el programa ideal de diseño experimental, ¿sí? De hecho, ciertos procesamientos se demoran uno más buscando las herramientas en Excel que haciéndolas en R. Pero es la base de todos los procesamientos. Los datos los alistamos en Excel, ¿sí? A veces registramos en datos, nosotros trabajamos con la extensión CSV, ¿sí? Hoy en día estamos trabajando importando directamente el archivo Excel para no complicarnos tanto, ¿sí? En este caso solo lo vamos a utilizar para el alistamiento de los datos. R es un procesamiento estadístico, posee interfaces amigables, es un software libre, ¿sí? Entonces el programa es R, y la interfaz es RStudio. RStudio no es un programa, RStudio es una interfaz. Es procesamiento estadístico a todo nivel. Se desarrolla programación orientada a objeto. SPSS es procesamiento estadístico amigable, es un software licenciado, ¿sí? Hay que pagar una licencia para trabajar en SPSS, pero también es un software muy completo, ¿sí? Listo. R tiene una interfase, sí, no podemos, sí, podríamos decir que es una interfaz que se llama Recommander, ¿sí? Que nos convierte a ese R de programa en un, haga de cuenta como en un, como con el menú como de un Excel, ¿sí? Entonces es otra forma también de trabajar el Recommander. Es que muchas veces es muy dispendioso buscar las opciones de cómo procesar un dato, ¿sí? Pero igual también se puede utilizar. De hecho, hay algunas personas que prefieren trabajar en el Recommander. ¿Listo? El programa no es la esencia del curso. El programa es la herramienta para procesamiento, nos acelera tiempo, ¿sí? Nos ahorra tiempo, perdón. Bueno, pensemos aquí que vamos a estar en dos condiciones, unas condiciones homogéneas y unas condiciones heterogéneas. El diseño experimental se desarrolla para condiciones tanto homogéneas como heterogéneas. Mejor dicho, usted donde lo ponga tiene que experimentar. Si usted le pone en un área de 10 por 10, ahí tiene que experimentar y tiene que, o en materos o alguna vaina, de alguna forma, perdón, desarrollar la experimentación. Entonces hay experimentación para condiciones homogéneas. El diseño experimental es el diseño completamente al azar, diseño más básico, primer diseño. Condiciones de laboratorio, invernadero, bancos de propagación donde sea homogéneo. Los tratamientos se distribuyen al azar en el espacio, ¿sí? Y cada unidad experimental diferente que recibe un tratamiento específico o un mismo tratamiento se llama repetición. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos el ejemplo de 3 tratamientos. Tratamiento 1, 2, 3 y un testigo. El testigo puede ser el comercial. En el caso de pruebas de eficacia de agroquímicos, cogemos el producto que ya está registrado ante la institución y tenemos el producto en prueba, ¿sí? Vamos a tener un testigo y vamos a tener 3 dosis del producto en prueba, por ejemplo. Entonces vamos a tener tratamiento 1, 2, 3 y tratamiento testigo. ¿Cuál es el número mínimo de tratamientos para diseño experimental? 3. ¿Cuál es el número mínimo de repeticiones para diseño experimental? 3. Entonces, ¿cuál sería el número mínimo de tratamientos para montar un diseño experimental? 3. ¿Y cuál número mínimo de repeticiones? 3. Entonces, ¿con cuántas unidades 3. experimentales mínimas se puede montar un tratamiento? ¿Qué se les ocurre? 9. 9. Entonces, los tratamientos por las repeticiones nos dan las unidades experimentales. En pruebas de eficacia son mínimo 4. ¿Sí? Ya los colegas del ICA ya tienen estandarizado. Cuando usted va a hacer una prueba de eficacia, lo primero que hace es entrevistarse con el colega del ICA para determinar cómo son los requerimientos investigativos de ellos. Ellos le dicen, necesitamos tantos tratamientos, ¿listo? Se hace el protocolo, que es lo que vamos a aprender a hacer acá, ¿sí? En la fase de proyecto.
En este caso, el diseño completamente al azar es unidades homogéneas. Los tratamientos se distribuyen al azar en el terreno. Aquí no es muy gráfico, pero aquí sí. ¿Sí? Aquí tenemos un experimento que puede ser un agrónomo, un zootecnista, donde tenemos 0, 50, 100 y 150 kilogramos por hectárea de nitrógeno. ¿Sí? Y queremos probar en estas unidades experimentales esos tratamientos. Entonces, en este caso tenemos 4 dosis de nitrógeno en 4 repeticiones. ¿Cuántas unidades experimentales vamos a tener? ¿16? 16. 16. Sí, señor. 16. Listo. Entonces haga de cuenta como si usted tuviera una mesita de billar pool, ¿sí? De billar pool, y estuvieran las bolitas distribuidas ahí aleatoriamente, ¿sí? En este caso, por diseño y por pragmaticidad, se alinean los tratamientos. No necesariamente, ¿sí? Porque si la unidad es el terreno experimental, la única condición es que los tratamientos queden distribuidos aleatoriamente en el espacio. ¿Sí? En este caso, pues, por requerimientos didácticos lo ponemos así. ¿Sí? Listo. Entonces aquí simplemente voy a tener 16 unidades experimentales, voy a tener aquí mis parcelitas debidamente señaladas. Y aquí voy a entrar y tengo 4 tratamientos por 4 repeticiones. ¿Cuántas papeleticas tengo que meter en la bolsita de cada tratamiento? 4. 4. Entonces yo tengo que tener el T1 4 veces, el T2 4 veces. Y para sortearlo, pues me paro en una bolsita y lo voy sorteando. ¿Esto qué indica? Que voy a distribuir aleatoriamente los tratamientos. ¿Y esto qué indica? Que la unidad que me pare aquí, experimental número 1, tiene la probabilidad de recibir cualquier tratamiento. Y ahí están metidos todos en la bolsita. ¿Sí? Entonces es la forma más fácil de aleatorizar los tratamientos. ¿Listo? Listo. Los tratamientos, lo ideal es que no queden continuos uno del otro. Pero si quedan continuos uno del otro, no hay problema. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está el T1 y puede estar el T1 aquí pegadito. Como es homogéneo, no tendría problema. ¿Estamos claros ahí? A la única condición que tiene este diseño experimental es que si estamos hablando del tratamiento 1 con 4 repeticiones, cuando yo desarrolle la verificación del tratamiento 1, debe haber 4 unidades experimentales con el tratamiento 1. Aquí están. T1 una vez, T1 dos veces, T1 tres veces y T1 4 veces. ¿Sí? Es la única condición. Si los tenemos completos, todos los tratamientos con igual número de repeticiones, hablamos de balanceado. Si nos falta uno, hablamos de desbalanceado. Es el diseño para bancos de propagación, es el diseño en laboratorio, es el diseño en pequeñas áreas de terreno. También se puede utilizar cuando las áreas son pequeñitas, ¿sí? Y yo puedo garantizar que la condición es suelo homogéneo. Es el diseño que se utiliza, por ejemplo, en clavel o en rosa hidropónica, ¿sí? También. Entonces me dieron para experimentar 4 camas de rosa y tengo que probar 4 tratamientos. Entonces los voy a distribuir aleatoriamente. Listo. O me dieron un terreno de banco de propagación. Un banco de 3 metros de frente por 10 metros de largo. Entonces yo cojo en áreas y distribuyo aleatoriamente mis tratamientos. Por ejemplo, para enraizamiento de rosa. ¿Sí? Entonces es el diseño homogéneo, los tratamientos se distribuyen al azar en el terreno. Puede ser monofactoriales, los tenemos ahí, por ejemplo, los fertilizantes, las dosis de un fertilizante, los fármacos, los sistemas de riego. O pueden hacer bifactoriales o diseños factoriales. Monofactoriales o diseños básicos o clásicos, como los quieran llamar. Es cuando, por ejemplo, tengo el del nitrógeno. Tengo un solo factor, pero también los puedo tener de 2 factores, nitrógeno con fósforo, que los veremos en los diseños factoriales. Entonces, en este caso, pues son solo diseño básico de un solo factor. ¿Listo? Entonces, ¿para qué condiciones tenemos el diseño completamente al azar?
para condiciones invernaderas que sea controlado por el experimentador, por el investigador. Perdonen el ruido. ¿Cómo? Para condiciones que el investigador controle, como el caso de eso me dio el nombre. Sí, lo que llamamos condiciones homogéneas, ¿sí? Homogéneo, sí. Cuando el sustrato es homogéneo, cuando la caja de Petri es homogénea. Es el diseño de laboratorios, de pequeños invernaderos, de bancos de propagación. Pero cuando ya no tenemos esas condiciones, nos vamos al diseño de bloques. ¿Sí? Entonces, es el diseño de campo. No hay garantía que el lote sea homogéneo. Los tratamientos se distribuyen al azar en áreas denominadas bloques, que son repeticiones organizadas. ¿Sí? Ya voy a tener un área donde voy a organizar una repetición. ¿Sí? Entonces, un bloque es un arreglo de tratamientos en el campo. Un bloque es una repetición organizada en el campo. Aquí tenemos un ejemplo de 3 tratamientos en bloques. Siempre vamos a tener un testigo, el T1, T2, T3 y el testigo. ¿Sí? Siempre. Y aquí entonces, ¿cuántos tratamientos tenemos? Si tenemos 3 tratamientos y un testigo, ¿cuántos tratamientos vamos a evaluar? 4. Serían 4. 4 tratamientos, porque el testigo es un área de experimentación que cuenta como tal, así no se le aplique nada. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos 4 tratamientos. Y aquí pues vamos a tener 3 bloques. ¿Cuál es el número mínimo de tratamientos? 3. Exacto. Entonces aquí cumplimos con el mínimo número de tratamientos, que es 3. Lo que dice la compañera ya 4 es para casos concretos como pruebas de eficacia. Pero el número técnico teórico de tratamientos es 3. Entonces cumplimos con la condición. Y el mínimo de repeticiones, ¿cuánto es? 3. 3. Y en este tenemos el bloque 1, que es una repetición organizada, el bloque 2 y el bloque 3. Aquí no tenemos las repeticiones sueltas allá en campo, sino están en organizadas. Y cada bloque pues tiene que tener la condición que al interior del bloque están todos los tratamientos. ¿Sí? Esa es la condición. Y la idea es que los bloques sean lo suficientemente homogéneos. Entonces los agricultores de Estados Unidos desarrollaron eras, no solo esos en todo el mundo, desarrollaron las eras o camas de cultivo, y lo que hace este diseño es imitar esa condición de los agricultores. Entonces, una era de cama de cultivo es un bloque organizado de los tratamientos. Entonces, podemos tener mínimo 3 bloques. Entonces, aquí las repeticiones van a ir organizadas en bloques. Vamos a diferenciar el bloque 1, el bloque 2, el bloque 3. Y al interior de los bloques van a ser condiciones homogéneas y al interior de los bloques van a estar aleatorizados los tratamientos. Entonces, al interior de este bloque deben estar aleatorizados, al interior de este bloque deben estar aleatorizados y al interior de este bloque. Aquí, pues, yo voy a tener mis papelitos, ¿sí? Pero voy a entrar en cada bloque y voy a llevar solo los papelitos del bloque. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Yo entro al bloque 1, me llevo si son mis 4 tratamientos, me llevo mis 4 papeletas y las organizo. Entro al bloque 2, me llevo mis 4 papeletas y las pongo aleatoriamente. Bloque 3, mis 4 papeletas. ¿Listo? Entonces aquí lo vemos más gráfico. Tenemos bloques, que es una organización, es un arreglo de tratamientos en el espacio, y los tratamientos al interior del bloque se distribuyen aleatoriamente. Podemos tener bloques en columnas, podemos tener bloques en filas, sin ningún problema. La única condición es que el área de bloque sea al interior, sea homogénea. Entonces se espera que al interior de los bloques sean homogéneos y entre los bloques pues haya algún grado de variación. Eso es lo que se espera. Entonces, un bloque es una organización de tratamientos en el espacio. En este caso, estamos probando 4 dosis. Está diseñado para 4 dosis de fósforo. Entonces, la dosis 1, la dosis 2, la dosis 3, la dosis 4. La fórmula 1, la fórmula 3 y la fórmula 4. Y aquí van a distribuirse aleatoriamente.
Entonces, el diseño de bloques es para un diseño para condiciones de campo. No tenemos repeticiones, tenemos bloques. Y en el análisis de varianzas se valora el efecto de la repetición. El diseño completamente al azar, no. No se valora el efecto de la repetición. Entonces, el análisis de varianza es un modelo lineal, ¿sí? Es una técnica multivariante, es un procedimiento estadístico de la prueba de hipótesis de igual comportamiento de los tratamientos. Entonces, la hipótesis nula es que los tratamientos se comportan igual, ¿sí? Y la estamos viendo aquí. Que el rendimiento de la unidad experimental 1 es igual a la 2, es igual, el rendimiento del tratamiento 1 es igual al rendimiento del tratamiento 2 es igual al tratamiento 3. O que la media del tratamiento 1 es igual a la media del 2 es igual a la del 3. Hasta la SUK, que es el último tratamiento. Esa es la hipótesis nula. Que la media del tratamiento 1 es igual a la media del tratamiento 2 igual a la media del tratamiento 3 igual a SUK. Si, por ejemplo, fueron 10 tratamientos, ese SUK es el tratamiento 10. Sí, es igual comportamiento de los tratamientos, que las medias de todos los tratamientos se comportan de la misma manera. Y la hipótesis alterna que por lo menos una de las medias se comporta diferente a los demás. Entonces es la hipótesis nula relacionada con los tratamientos. Y en los bloques tenemos, diseño bloque, tenemos una hipótesis relacionada con los bloques. No solo es la media, la hipótesis nula es para los tratamientos, es la media de los tratamientos, que se comportan igual, y para los bloques es la media de los bloques. Hay que valorarla también, ¿sí? Entonces, en el diseño de bloques tenemos dos hipótesis, una relacionada con los tratamientos y otra relacionada con los bloques. Y es las medias, ¿sí? Las medias de los bloques. Hipótesis nula que la media del bloque 1 es igual a la media del bloque 2 igual a la del 3 hasta el SUK, que es el último bloque que se organiza. Y la hipótesis alterna que por lo menos uno se comporta diferente. Entonces las hipótesis nulas se relacionan con la igualdad de comportamiento de las medias de los tratamientos en el caso del diseño completamente al azar. Y la igualdad de comportamiento de tratamientos y bloques en el caso del diseño de bloques. Entonces, ¿cuántas hipótesis tiene un diseño completamente al azar y cuántas hipótesis tiene uno de bloques? 2. ¿El de bloques cuántas? Sería la hipótesis nula y la hipótesis alterna. Ese es un juego de hipótesis. ¿Sí? ¿Y cuántos juegos de hipótesis tendría? Uno de bloques. 4, profe. No. Tiene un juego de hipótesis relacionadas con el tratamiento. O la hipótesis nula relacionadas con los tratamientos. Y tiene un juego de hipótesis relacionadas con la hipótesis nula de los bloques. Concretamente sí tendría las 4, que sería la hipótesis nula, hipótesis alterna, hipótesis nula. Pero grandemente tiene 2 juegos o 2 hipótesis, porque trabajamos y nos centramos en las hipótesis nulas, ¿sí? Las que se rechazan o no se rechazan en la hipótesis nula. ¿Qué busca el investigador? Lo contrario a la nula, la alterna, que por lo que se comporten diferentes, ¿sí? Por ejemplo, si está probando, ¿qué le digo yo? Un fertilizante orgánico en relación a, ¿qué le digo yo? Por ejemplo, el de las dosis de nitrógeno. Él busca que se comporten diferentes, ¿sí o no? Señor. Pero la hipótesis nula es que se comportan igual. Y la hipótesis alterna que comportan diferentes, ¿sí? Y en ciertos escenarios nos conviene no rechazar la hipótesis nula. Por ejemplo, en pruebas de eficacia. En pruebas de eficacia de agroquímicos, usted quiere comprobar que el producto W que está registrado se comporta igual al producto que yo voy a registrar, que es el producto Y. En ese caso, el producto, la prueba de hipótesis, ¿sí? Si a mí me da que, por ejemplo, no rechazo la hipótesis nula, entonces que los tratamientos que yo probé se comportan iguales al producto comercial, la berraquera, porque estoy probando que mi producto en prueba se comporta igual al producto comercial, ¿sí? No hay diferencia. Cualquiera de los tratamientos es
Da lo mismo. Da lo mismo aplicar el producto comercial. Da lo mismo aplicar el producto en prueba que yo tengo. ¿Sí? La otra circunstancia, por ejemplo, que yo llegué y probé el producto en prueba para la gota, ¿sí? Midí la incidencia de gota, ¿sí? Y mido la incidencia de gota también en mi tratamiento y me da diferencia estadísticamente significativa del producto mío con el producto en prueba. Si el producto mío tiene menos incidencia en gota que el producto en prueba, también puedo obtener el registro de mi producto. ¿Me entendieron esos casos? Sí, señor. O sea, puede Sí, señor. ser favorable que se comporten igual o puede ser favorable que se comporte en mi producto. El caso del escenario complementario, ¿sí? Que es que mi producto se comporta, permite más incidencia que el producto comercial, ahí sí no hay registro. ¿Sí? Que se comporta mejor con menor incidencia, que se comporta igual. ¿Sí? Pero la hipótesis nula es igualdad. Entonces, cuando es diseño de bloques, tenemos dos juegos. Una hipótesis nula relacionada con los tratamientos y una hipótesis nula relacionada con los bloques. Cuando es completamente al azar, no nos interesan los bloques, tenemos un solo juego de hipótesis. ¿Estamos claros ahí? Sí, señor. Sí, claro. Diseño completamente al azar, ¿en qué condiciones se usa? Condiciones homogéneas. Diseño de bloques, ¿en qué condiciones? Campo. De campo, sí. De campo, condiciones heterogéneas, ¿sí? Listo. Bueno. Hablamos de un modelo lineal. Entonces, esto es para tener la información. El modelo es que la respuesta que evalúa el investigador, que es la variable Y, que es la variable de respuesta, es igual a la media más el efecto que le da el tratamiento más el error, ¿sí? Entonces, el efecto del tratamiento es el que hace que un tratamiento sea diferente al otro. Es entre los tratamientos. Y el error es al interior de las unidades experimentales que son tratadas o trabajadas con un tratamiento específico. ¿Sí? Entonces, es un modelo aditivo porque está en suma. Y es la variable de respuesta, es igual a la media más el efecto del tratamiento más el error. Aquí está. Es la media general más el efecto del iésimo tratamiento, el error experimental asociado al j-ésimo elemento del iésimo tratamiento. ¿Sí? Concretamente, la variable de respuesta es igual a la media general más el efecto que le puede dar el tratamiento más el error, que es la variación al interior de las unidades experimentales que tienen un mismo tratamiento, ¿sí? Las que fueron tratadas con 50 kilogramos por hectárea, ellas tienen una variación interna al interior. Ese es el error experimental, asociado al tratamiento 50 kilogramos por hectárea. Y el efecto del tratamiento, entonces, lo que difiere la producción del de 0, 50 y 150 es el efecto del tratamiento. Entonces, lo que yo obtengo es la media general más el efecto que me aporta un tratamiento más el error. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Entonces vamos a tener un modelo matemático. ¿Sí? Eso todo está en el libro de Ruesga. Vamos a hacer el diseño experimental vamos a mirar el diseño experimental del completamente al azar del libro de Ruesga. Ese experimento de tunas es un experimento de diseño completamente al azar. Entonces, ¿qué condiciones tenían los investigadores? ¿Homogéneas o heterogéneas? Heterogénea. Homogéneo. Homogéneas. ¿Sí? ¿O tenían áreas grandes o áreas pequeñas? Áreas pequeñas. Áreas pequeñas. Áreas que presumibles son homogéneas. ¿Sí? Entonces, hicieron un diseño experimental bajo el diseño, valga la redundancia, completamente al azar, en comparación de 4 cepas nativas de Azotobacter, que es un fijador de nitrógeno de vida libre, en el cultivo de pimiento, ¿sí? De la variedad verano 1,
donde se evaluaron como variable principal la altura. Entonces, la variable de respuesta es la altura a los 35 días. Entonces, ellos llegaron y cogieron sus unidades experimentales. No nos está diciendo el área de la unidad experimental. ¿Sí? Ese sería un dato importantísimo. Y lo que hicieron ahí fue tomarle la altura. ¿Sí? Ellos tampoco nos están diciendo, no nos arrojan información si fue un promedio, si fue una planta, ¿sí? Sino que nos están dando el dato de altura. ¿Sí? Pues cuando yo voy a presentar una investigación debo ser riguroso. La unidad experimental consistió en tanto. La variable de respuesta la tomé en una planta o la tomé en el promedio de todas las plantas. Si este dato fuera el promedio de todas las plantas, ¿la unidad experimental sería la misma observacional? Les pregunto. Sería diferente, ¿no? Usted tomó todas las plantas y le sacó el promedio. Está valorando todas las plantas. ¿Sí? Las midió todas, las revisó todas. ¿La unidad experimental es la misma observacional? ¿Qué se nos ocurre? Sí, señor, es lo mismo. ¿Sí? Porque Es usted lo las mismo. valoró todas. ¿Sí? Usted pudo tener, si usted tenía 10 maticas o 10 plantas allá de pimentón, las cogió todas y les midió su altura y sacó el promedio. Usted puede meter un análisis de varianza con los 10 datos, se puede hacer. Que nos vamos a tirar un juego de tiempo, lo podemos hacer. O puede sacar un promedio. ¿Sí? Listo. En este caso, presumiblemente, puede ser que ellos sacaron el promedio. Si ellos no sacaron el promedio, sino sacaron una planta y la marcaron, ¿la unidad experimental es la misma observacional? Es No, diferente. señor. No, es Es di- diferente. No, no, Es señor. diferente. Listo. Bueno. Entonces aquí, pues, ellos tienen este diseño, tomaron el tratamiento 1, este es el TUNAS 1, TUNAS 19, TUNAS 52 y TUNAS 27. ¿Sí? Ese diseño experimental, ese experimento es balanceado o desbalanceado. Desbalanceado. Exactamente, desbalanceado porque hay unos tratamientos que tienen más repeticiones y unos que tienen menos repeticiones. ¿Listo? Y aquí entonces ellos simplemente hacen sumas. Sumaron esto, ustedes ven que es la suma de cada tratamiento. ¿Sí las ven aquí? Y sacan la suma total. ¿Sí? Esta la pueden obtener cogiendo todos y sumándolos o simplemente como sumaron estas, suman esta. Ya. Entonces esta es la suma de cada tratamiento y esta es la suma de todos los tratamientos. ¿Sí? Y en eso se basa, pues, el análisis de varianza. Tiene una fuente de variación que es la suma de cuadrados total, suma de cuadrados del tratamiento o entre tratamientos, como dice el libro Balsarini. Y la suma de cuadrados dentro, suma de cuadrados del error o suma de cuadrados dentro de tratamientos. Entonces el libro de Balsarini es la suma de cuadrados entre. Suma de cuadrados de tratamientos, suma de cuadrados entre tratamientos. Y suma de cuadrados del error dentro. Y la suma de cuadrados del error. Entonces la suma de cuadrados de tratamientos es entre los tratamientos. Y la suma de cuadrados del error es al interior de los tratamientos. Tenemos la suma de cuadrados del total, suma de cuadrados total, suma de cuadrados del tratamiento, suma de cuadrados del error. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Esa es la tablita que se les pide. La tablita que se les pide es una imagen de esto. Tenemos la fuente de variación. Para un diseño completamente al azar tenemos tratamientos y el error. Los grados de libertad, los tratamientos -1. Si tengo 4 tratamientos, ¿cuántos grados de libertad irán ahí? ¿4 menos 1? ¿Sí? ¿Cuánto es? ¿Cuánto tiene que aparecerle ahí? ¿Cuánto? 3. Exacto. Y es lo primero uno que mira en el análisis de varianza. Cuando ustedes les pasen un análisis de varianza, lo primero que miran los grados de libertad. Y es donde más meten meten los pies en eso. ¿Sí? Ahí usted detecta si está bien o no está bien hecho. Si fue mal hecho y de pronto usted encuentra que tiene 3 tratamientos y le aparece un 1 en los grados de libertad, el análisis de varianza fue mal procesado.
Entonces, lo primero que miramos los grados de libertad. Entonces, los del tratamiento menos 1. Los del error son los totales menos los del tratamiento. Y los totales son el número de unidades experimentales menos 1. Si en este caso tenemos, por decir algo, 1, 2, 3, 4 acá, 5 acá, 9, 5 acá, 14, y 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántas unidades experimentales totales tenemos? 20. 20. ¿Cuántos grados de libertad debe aparecer en el análisis de varianza? Totales. 19. 19. Pero como R no vota los totales, porque es así, R nos arroja los del tratamiento, los del error. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tratamientos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, ¿sí o no? Entonces, los grados de libertad de tratamientos, ¿cuántos van a ser? Tres. ¿Cómo dice? ¿Cómo? 3. 3. 3. Para que den 19, ¿cuántos debería tener el error? 20. No. ¿Para qué 19? Los totales. ¿Cuántos le deben aparecer en el error? ¿Mm? 1, profe. 16, ¿sí? Si los totales son 19, ¿sí? Y tiene 3 en el tratamiento, ¿cuánto le carga el error? 16, sí, profe, 16. Exactamente. Y eso es lo que mira uno de primeras. Bueno, aquí entonces ya tenemos los grados de libertad, tratamientos menos 1, totales menos 1, y los del error, pues son los totales. En este caso le puse la denominación B, menos los de A, que son los del tratamiento. Suma de cuadrados, tenemos la suma de cuadrados del tratamiento, suma de cuadrados del error. Cuadrados medios o varianzas, entonces la suma de cuadrados del tratamiento dividido grados de libertad del tratamiento, que es la misma varianza del tratamiento. O sea, los cuadrados medios son varianzas. Y la suma de cuadrados del error son, perdónenme, los cuadrados medios del error es la suma de cuadrados del error dividido los grados de libertad del error, que es la misma varianza del error. Simplemente, los cuadrados medios es esta dividido esta y esta dividido esta. Tenemos cuadrados medios del tratamiento y cuadrados medios del error. El cuadrado medio del tratamiento es la misma varianza del tratamiento y el cuadrado medio del error es la misma varianza del error. Como son varianzas muestrales, ¿sí? Y aquí se acentúa mucho, saben que tiene el denominador menos 1. Acuérdense allá las varianzas que veía con el profesor Cáceres. No trae menos 1. Bueno, entonces tenemos las varianzas del tratamiento y varianzas del error, cuadrado medio del tratamiento, cuadrado medio del error. Y el F calculado es cuadrado medio del tratamiento sobre cuadrado medio del error. Calculamos un valor de F. Es un cociente de dos varianzas. Y en la tabla se busca en la horizontal los grados de libertad de tratamiento y en la vertical los grados de libertad del error. Pero nosotros no trabajamos con los grados de libertad ahora, sino trabajamos con un p-valor. Así que vamos a ver más adelante. Entonces, estas son las fórmulas que ustedes tienen que extraer. Las extraen así, suma de cuadrados total. Es la suma de todos, ¿sí? Es la suma de cada uno elevado al cuadrado, lo sumo todos. Aquí es la suma de cada uno al cuadrado. Todos los datos, menos la suma de todos. Aquí lo vemos. Escoger este, elevarlo al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado, este al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esa es la suma de todos al cuadrado, menos la suma de todos elevado al cuadrado dividido n. ¿Sí? Esa es la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados del tratamiento es la suma de cada tratamiento elevado al cuadrado, como está aquí, ¿sí? Dividido el número de observaciones de cada tratamiento. Entonces, si los tratamientos, perdónenme, si los tratamientos tuvieran el mismo número de observaciones, pues es el mismo denominador. Pero en este caso el denominador es diferente, entonces es una suma fraccionaria con denominadores diferentes. ¿Sí?
Entonces la suma de cada uno elevado al cuadrado dividido el número de observaciones, menos la suma de todos, que en este caso es 800 algo, si la ven aquí. Perdí. Es esta. 881. Y va a aparecer allá. Ahí ya. Acá lo vamos a ver. Entonces ese es 881 elevado al cuadrado dividido n. En este caso, n es 20, ¿sí o no? Fueron las unidades experimentales. ¿Listo? Bueno. Y la suma de cuadrados del error sale por resta. Suma de cuadrados del tratamiento menos suma de cuadrados. Suma de cuadrados totales menos suma de cuadrados del tratamiento. Varianza del tratamiento es suma de cuadrados del tratamiento sobre grados de libertad del tratamiento, que es el mismo cuadrado medio del tratamiento. Varianza del error es suma de cuadrados del error dividido grados de libertad del error, que es el cuadrado medio del error. Y el F calculado es el cuadrado medio del tratamiento dividido cuadrado medio del error, o la varianza del tratamiento dividido la varianza. Es para reconocer de dónde salen las fórmulas. Confianza y significancia. ¿Qué es confianza y significancia? Cuando hablamos de una confianza del 95%, es decir, que 100 veces que repitamos un experimento, el 95% de los casos, o el punto 95 por 1, se obtendrán los mismos resultados del experimento desarrollado. Eso es 95% de confianza. Y 5% de significancia es la probabilidad en tanto por 1 o tanto por 100 de fallar. Es decir, que en 100 veces que se repita el experimento, 5% o el 0.5 por 1 se obtendrán resultados diferentes al experimento. Entonces trabajamos con 95% de confianza y o sea, partimos de la base que en 100 veces que repitamos el experimento, 95 casos van a dar resultados similares, el 95% de las veces. ¿Sí? Ese es el famoso 95% de confianza, que es el que se acepta comúnmente. Listo. Criterio de rechazo: si F calculado es menor a F de tabla, rechazamos hipótesis nula. Si F calculado es mayor a F de tabla, no se rechaza la hipótesis nula. En estadística no se acepta, se rechaza o no se rechaza. Entonces la expresión aceptar está vetada. Entonces, si hice mi análisis de varianza y obtengo que el F calculado es menor al F de tablas, no rechazo la hipótesis nula y concluyo. Pero no acepto la hipótesis nula. Se rechaza y no se rechaza. ¿Sí? Entonces, esa era la forma con el F de tablas. Y ahora el P valor.